Cordial saludo a todos. Entonces, continuando con la serie de casos clínicos, vamos a presentar entonces el siguiente caso que hace parte del primer simposio de enfermedad renal diabética. En este caso, entonces, tenemos a nuestro paciente Arnoldo. Es un paciente de 57 años de edad con hipertensión arterial hace aproximadamente unos 8 años. Además, tiene una diabetes mellitus diagnosticada y en tratamiento hace 2 años. Y como otro antecedente especial del paciente es sedentario. Cabe resaltar que el paciente fue remitido a nuestra consulta no para un concepto de nefrología en cuanto al manejo de su enfermedad renal diabética, sino fue remitido porque el paciente iba a ser sometido a una estratificación invasiva coronaria y por lo cual, por la utilización de medio de contraste, y como ustedes van a ver más adelante, la alteración de la función renal, el paciente fue remitido entonces a nuestra consulta. Entonces, este es el examen físico inicial de nuestro paciente. Es un paciente con un peso corporal de 106 kilos, una altura de 1,75. Tenía una presión arterial 128/88 con una frecuencia cardíaca de 76, frecuencia respiratoria de 20 por minuto y un índice de masa corporal, que lo vamos a utilizar más adelante, de 34,61, lo que nos habla de que es un paciente con obesidad. Al momento del ingreso a la consulta, se interrogaron por síntomas que hubiese estado presentando el paciente durante el tiempo antes de la consulta y el paciente manifestó que estaba presentando de manera intermitente dolor torácico típico de cortos minutos de duración y que por eso fue la motivación a la consulta a cardiología. Una vez el cardiólogo lo evaluó, consideró que por los antecedentes de la edad y todas las condiciones del paciente, requería una estratificación invasiva. Pero aparte de eso, encontramos que el paciente también presentaba poliuria de hace varios días, polidipsia y visión borrosa. Además, manifestaba llamativamente que llevaba más o menos una pérdida de 3 kilos en los últimos 3 meses y que no estaba haciendo ningún tipo de actividad física al momento pues del interrogatorio, todo eso limitado también por el dolor torácico y también hacía mucho hincapié en que la frecuencia urinaria era mucho mayor en la noche, o sea que tenía una nicturia como tal. Al momento del ingreso tenía un tratamiento de nifedipino 30 miligramos cada 12 horas, recibía además de eso candesartán hidroclorotiazida en combinación fija de 32, 12,5 miligramos una al día, nebivolol 5 miligramos al día, vildagliptina y metformina 58-50 cada 12 horas y asa 100 miligramos una sola vez al día. En los exámenes de laboratorio que nos trae a la consulta, entonces encontramos un paciente que tiene un hemoleucograma con una hemoglobina de 12,8, unos glóbulos blancos de 9,200 y unas plaquetas de 330,000. Tenía un perfil lipídico con un colesterol total de 210, unos triglicéridos de 184, un HDL de 25 y un LDL 148. Traía un reporte de glicemias en ayunas de 176 miligramos por ciento y una hemoglobina glicosilada de 10,5%. En cuanto a la función renal, tenía una creatinina al momento de llegar a la consulta de hace 48 horas de realización de 1,7 miligramos por decilitro, un BUN de 24 y una albuminuria de 250 miligramos gramo, lo que daba por una estratificación por CK de EPI de 43 mililitros minuto de la función. En el uroanálisis se encontró que tenía un pH de 5, una densidad de 1,016, unas proteínas de 25 miligramos y unos hematíes de 3 por cam, una TSH dentro de valores normales en 2,7 y una ecografía renal que como única novedad anotaban era un aumento del tamaño renal bilateral. Entonces, vamos a empezar con el ABC como habíamos mencionado en el caso anterior, entonces vamos a hacer el análisis del caso como tal. Entonces, nuestro paciente Arnoldo, ¿cómo está nuestro paciente? ¿Cómo están sus patologías de base? ¿Y cómo está su riñón? Entonces, consideramos que en el análisis tiene una hipertensión arterial controlada, es un paciente de un riesgo cardiovascular alto, muy alto, tiene una diabetes mellitus 2 de muy mal control, y aparte de eso tiene glucotoxicidad. Ahorita hacemos énfasis en el término glucotoxicidad y la explicación como tal. Aparte de eso también encontramos que tiene una hiperlipidemia mixta con una obesidad con un
índice de masa corporal de 34.61. Entonces, lo que nos podría ayudar a determinar esto era, según las guías que nosotros conocemos, que son las guías CADIGO del 2012, nuestro paciente va a tener una enfermedad renal clasificada como 3A por la depuración que tiene, 3A a 2 en el estadio inicial. Pero cuando ya hicimos la valoración posterior a eso, vemos cómo el paciente tuvo un ligero deterioro en la función renal y la clasificación cambió y el paciente ya no es 3A, sino 3B a 2. Entonces, ¿cómo está su tratamiento actual según las guías que conocemos de última publicación? Entonces, miremos y no nos vamos a ocupar, sino en este momento solamente de la diabetes. Vamos a dejar los otros temas por fuera porque no vienen al resorte de este caso clínico y menos del simposio que estábamos tratando. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la sugerencia es siempre en primera línea el cambio de vida, el estilo de vida, y la utilización de metformina en la primera línea, pero en este paciente no se estaba teniendo en cuenta la recomendación de las guías nuevas y es cuando en el paciente predomina la falla cardíaca o la enfermedad renal crónica como tal para hacer la selección terapéutica adecuada del paciente. Entonces, estas preguntas las dejo acá para que ustedes las vayan pensando y las hagamos más adelante en la discusión, pero también es muy importante para dar paso a la siguiente análisis que vamos a hacer de este caso. Entonces, B, que es la del ABC que habíamos planteado inicialmente, entonces basado en este paciente, esta hipertensión podría continuar tratada igual. Este paciente necesitaría un tratamiento para la hiperlipidemia. Su diabetes mellitus tipo 2 requiere ajustes. La otra pregunta muy importante que yo les traigo a colación y que es lo que nosotros estamos haciendo énfasis con este simposio es, ¿este paciente tuvo una remisión oportuna al nefrólogo? Yo creería y respondería inicialmente a esa pregunta y es no, porque el paciente nunca llegó a nosotros por la duda de la enfermedad renal como tal, sino que el paciente llegó remitido, fue simplemente para una nefroprotección para ser llevado a un cateterismo cardíaco. Y solo es importante la protección renal en este paciente. Lo discutiremos entonces cuando hagamos el análisis del caso más adelante. Continuando entonces con la C de nuestro ABC, que son conductas, conceptos y controles. Entonces, teniendo en cuenta las nuevas guías, como les mencionaba ahora, y la parte donde no habíamos observado lo que se había planteado en las guías y ya habíamos visto que había que hacer un cambio en el estilo de vida completamente, en la alimentación, la actividad física, como se recomienda, 150 minutos de ejercicios semanales como mínimo, una vez pues se ha superado su problema cardiovascular y se haga la intervención del caso en caso de que lo fuera a requerir. Entonces vemos que las guías preferiblemente nos van a sugerir que cuando un paciente tiene una enfermedad renal que está en estadio desde 3A hasta 3B, incluso desde 30 a 60 mililitros como tal, y que fuera de eso presente proteinuria o albuminuria positiva, pues en este paciente la elección y la evidencia ha demostrado que se benefician notablemente de la utilización de un SGLT2 para reducir y mejorar la protección renal como tal. Entonces, ¿qué sugeriríamos nosotros con base en las guías? Sería utilizar metformina como primera línea, utilizar un SGLT2 o un GLP-1, enseguida miramos cuál sí, cuál no, y en este paciente en particular, y ya enseguida les aclaro el término de glucotoxicidad, se beneficiaría notablemente de la utilización de una insulina basal debido a que su hemoglobina glicosilada es mayor a 10. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí les traigo uno de los tantos ejemplos que hay en este momento en las guías de manejo. Este es de la Sociedad de Medicina Interna Española, donde ellos nos dicen que cuando nosotros tenemos un paciente con hemoglobina glicosilada mayor de 10 y tiene la clínica típica y aparte de eso podría tener una proteinuria, mayor de 300 miligramos por decilitro o síntomas cardinales,
ese paciente se beneficiaría indudablemente de colocar una insulina basal más un GLP-1 o un SGLT2. Y si el paciente no tuviese ningún síntoma con la hemoglobina glicosilada mayor de 10, con los nuevos estudios se ha demostrado que también un esquema interesante en él sería la combinación de un SGLT2 más un GLP-1. Para nuestro caso y la recomendación que yo hago en este panel de expertos es que con este paciente vamos a tratar de utilizar metformina como primera línea, el SGLT2. ¿Por qué el SGLT2 de una vez? Porque todavía no tiene una función renal tan alterada, se beneficia mucho y los estudios han mostrado que el SGLT2 es un medicamento ampliamente protector de la función renal y además de eso protector cardíaco. Y vamos a utilizar una insulina basal en este paciente, trayendo a colación, pues obviamente los síntomas que les mencionaba ahora de la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. Y fuera de eso, pues la hemoglobina glicosilada mayor de 100. Entonces, en este orden de ideas, aquí viene la explicación de qué es lo importante de la glucotoxicidad. Si bien es cierto que hemos abandonado el enfoque glucocéntrico del paciente con diabetes, pues no nos podemos olvidar de que hay complicaciones asociadas a los niveles perennes o por mucho tiempo o de manera crónica elevados de la glicemia que van a tener repercusiones y van a tener activación de cascadas inflamatorias que van a generar lesión tisular y complicaciones crónicas. Como ustedes pueden ver en este gráfico, tenemos que la hiperglucemia puede ser aguda y produce toxicidad aguda como tal y genera lesión tisular. Y este mismo mecanismo en doble vía también puede ser que cuando están estas hiperglicemias continuas y de manera perenne, los pacientes van a presentar una toxicidad crónica y van a llegar igual a lesión tisular con complicaciones crónicas asociadas, bien sea en la parte de la arquitectura microvascular o en los órganos blancos como son cerebro, corazón, riñón. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este dato que muchos hemos abandonado y que hay veces se nos olvida y que desafortunadamente hasta el momento no hay ningún estudio donde se haya demostrado que el paciente que está extremadamente glucotóxico solamente con hipoglicemiantes orales pueda llegar a unas metas adecuadas. Y en algunos hipoglicemiantes inyectados como los GLP-1 ya hay unos trabajos bastante interesantes, pero es muy claro en donde se demuestra y se dice que estos pacientes deben estar asintomáticos completamente. Si el paciente tiene algún síntoma, ya es una manera en la cual uno debe tratar de, en este paciente, instaurar un tratamiento con insulina basal. Incluso si ustedes revisan las guías latinoamericanas para el diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes tipo 2 con medicina basada en la evidencia, publicadas en el año 2019, ellos incluso son mucho más estrictos y hablan de la glucotoxicidad está presente desde que el paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 9. Entonces, por eso es el término de glucotoxicidad que queríamos traer a colación, que es muy diferente al enfoque glucocéntrico que se tenía una década atrás, sino que este es no abandonar y no confundir glucocentrismo con glucotoxicidad, que es una cosa que no podemos abandonar y la tenemos que tener en cuenta en el día a día. Entonces, nuestro paciente Arnoldo se fue con el tratamiento que habíamos sugerido inicialmente, metformina, SGLT2 y una insulina basal. Estas insulinas basales le hago a claridad y es que como es un paciente que puede tener riesgo de hipoglicemia también, es muy importante que se haga énfasis de pronto en las insulinas de segunda generación que han demostrado un mayor beneficio, que han demostrado que son menos riesgo de hipoglicemia, aunque siempre que vayamos a utilizar cualquier tratamiento de los que vayamos a instaurar, bien sea la metformina, los SGLT2 o las insulinas basales, siempre hay que tener en cuenta las condiciones clínicas del paciente y evitar en estos pacientes la deshidratación, evitar en estos pacientes el poco consumo de alimentos en horarios indicados. Hay que hacer una educación intensiva para que evitar de que nuestro paciente vaya a llegar en un momento dado a presentar una complicación asociada a la instauración de la nueva terapia. Entonces, cuando nosotros citamos al paciente Arnoldo a los 2 meses a su primer control que pudo llegar con nosotros, desafortunadamente después de varios días, pero afortunadamente para él,
¿Qué encontramos? Había mejoría de la poliuria, o sea, sus síntomas clínicos asociados a la diabetes habían mejorado notablemente. El paciente había empezado, con permiso del cardiólogo, a tener una actividad física de 150 minutos semanales. Había empezado a mejorar el tipo de alimentación y los horarios en que las hacía. Y logró entonces el paciente tener un peso estable, o sea, no perdió más peso, tampoco ganó, pero no perdió más peso. Y miren los laboratorios lo que se nos presentaron más o menos a las 8 semanas de estar recibiendo el tratamiento, y es una glicemia en ayunas que ya nos entró en normalidad. Si se recuerdan, anteriormente teníamos una glicemia de 176 y tenía una variabilidad glucémica. Eso sí, este es otro término que yo sé que algunos lo han repetido, pero quiero que no se salga del foco de todos nosotros, y es que ahora, más que la hemoglobina glicosilada, se ha vuelto muy importante determinar la variabilidad glucémica, bien sea por los métodos de alta tecnología que tenemos ahora, como la monitoría continua, o bien sea haciendo glucometrías con el paciente con indicaciones de pre y postprandiales, y eso nos va a permitir que el paciente nos muestre cuánto varía su glicemia en el transcurso del día. Se considera que una variabilidad glucémica por encima del 35% no es tolerable. Entonces este paciente todavía tenía un poco de variabilidad glucémica, completamente entendido, porque su organismo apenas se estaba adaptando a perder todos los efectos negativos que hacía su glucotoxicidad. Vemos que tiene una hemoglobina glicosilada de 9, ha mejorado, pero si bien ha mejorado, todavía no estamos en metas. Lo que sí obtuvimos fue un descenso de la creatinina importante, bajó 0.06 miligramos por decilitro, pues que pudo haber sido producido porque se le insistió en que optimizara su hidratación. Y lo que sí se observó fue que la albuminuria también empezó a disminuir, o sea que ya estábamos empezando a encontrar los efectos beneficiosos en este paciente que se asocian a que ya está disminuyendo la glucotoxicidad y los efectos deleterios de esta sobre los órganos blancos. Les cuento también que se le hizo el cateterismo cardíaco previa nefroprotección como tal, y se encontró una lesión significativa de 2 vasos. Se le colocaron 2 stents medicados, quedando con un flujo TIMI adecuado. El paciente posterior al procedimiento quedó completamente asintomático, y por fortuna de todos, del paciente y de nosotros como médicos tratantes, el paciente no tuvo ninguna afectación renal, o sea que su nefroprotección fue adecuada para el paciente. Una vez nos llega don Arnoldo, a los 6 meses de control, encontramos un paciente completamente asintomático, con un estilo de vida ya completamente alineado, con una dieta fraccionada en los horarios cada 3 horas, con mucha adherencia. El paciente incluso logró bajar 4 kilos de peso, el cual no se considera que sea asociado a una toxicidad glucémica, sino que es más bien asociado al rigor de su dieta y a la adherencia al tratamiento como tal. Y en los exámenes de laboratorio, mire esta importancia: glicemia en ayunas de 98, que se considera completamente normal, con una variabilidad glucémica en el automonitoreo que se le hizo menor del 35%, y ya tenemos una hemoglobina glicosilada de 7.4%, que está muy cerca de las metas, porque ahí venimos, y acuérdense que en la medicina de precisión o en la medicina individualizada o el enfoque holístico de los pacientes, en este paciente, por la edad y las comorbilidades, creemos que una muy buena alternativa es tener su hemoglobina glicosilada, como lo exigen las metas internacionales, menor de 7, porque se beneficia mucho. Y miren cómo impactó también tremendamente a los 6 meses en la creatinina, la cual bajó todavía un poco más, y la albuminuria ya está empezando a entrar en rangos de normalidad. Probablemente en un año podamos observar que el paciente ya no tenga nada de albuminuria. Entonces aquí viene la pregunta, y es: ¿nuestro tratamiento fue exitoso? Lo discutiremos enseguida, pero de todas maneras lo que observamos es que el paciente, con esto que recibió, podríamos seguir incluso con la metformina, y eso es lo que las guías nos dicen. Puede seguir con su SGLT2, que me parece que le ha traído un beneficio importante al paciente, y ya el seguir o no con la insulina basal ya es optativo. Se podría dejar con el esquema que viene porque no ha presentado hipoglicemias
ni nunca se reportó ninguna en el automonitoreo que se hizo el paciente, pero consideramos que si queremos evitarle molestias del chuzón al paciente o alguna cosa, pues podría ser una alternativa suspender la insulina basal y observar con optimización de los otros dos medicamentos cómo se comporta el paciente en el tiempo. Entonces, obtenemos en este paciente una mejoría de sus síntomas, una mejoría notable de su estado glicémico y también observamos que ya el riñón como órgano está teniendo una acomodación y una regresión de los trastornos que estaba presentando asociados a la glucotoxicidad. Entonces, una vez visto esto, 6 meses después de la intervención y el manejo por nefrología, porque eso es muy importante y aquí se notó la intervención que hizo nefrología para la mejoría del paciente, el paciente se obtuvo mejoría desde el punto de vista cardiovascular, también se obtuvieron los resultados que se deseaban, se pudo hacer la intervención y con esto se nos refuerza más que si observamos las guías de manejo, este paciente podría tener en un futuro también necesidad de que no solamente se proteja el riñón, se tenga un buen control metabólico, sino que también se tenga cardioprotección. Entonces quedamos listos y abiertos a la discusión, aceptamos preguntas y qué les pareció a ustedes el caso y el enfoque y el manejo que se le dio.